bienvenidos a este tutorial de realización cinematográfica. Lo que les voy a contar es cómo escribir un guión básicamente, cómo desarrollar algo tan importante o algo que parece pequeño y simple pero que en realidad no lo es y que cambia constantemente, que es una idea. Lo primero que entonces tenemos que tener es una idea. Esto es muy importante, si esto es el inicio de todo. A partir de esa idea la tenemos que trabajar, sí la vamos a comenzar a trabajar. La idea va mutando durante todo el proceso, como les decía recién, ¿sí? Puede cambiar. En la realización cinematográfica y en el proceso de producción y de realización, todas las ideas pueden cambiar, mutar. De hecho, es necesario que lo hagan, ¿sí? Porque es parte del trabajo. Entonces, lo primero que tenemos es una idea. Esto puede haber surgido a partir de una imagen, a partir también de haber escuchado un diálogo entre personas, de una historia que leímos en el diario. Muchas cosas nos pueden despertar la necesidad de contar una historia, ¿sí? Pero normalmente la idea constituye unas pocas líneas que traducen lo que tenemos en la cabeza y lo que queremos contar. Bien, en base a nuestra idea, vamos pensando, como para comenzar a trabajarla, en qué queremos contar. Esto es fundamental. ¿Qué queremos contar con nuestra historia? Ahí viene todo lo que tiene que ver con la trama de la historia, ¿sí? Con el conflicto. Ahí viene otra palabra que es muy importante, una definición o un concepto que es muy importante a la hora de definir la idea y de comenzar a trabajar en nuestra historia, que es el conflicto. Todos los personajes de todas las historias cinematográficas tienen un conflicto, pasan por uno, ¿sí? Hay conflictos que son menores y hay conflictos que son mayores, pero todos son conflictos en sí. Como para darles un ejemplo, un personaje de un corto puede tener como conflicto que no encuentra las llaves del auto. ¿Sí? Es algo menor, pero sigue siendo un problema o un imprevisto que tiene este personaje y que hace que la historia se desarrolle, ¿sí? Que la historia marche, por así decirlo. Otro conflicto puede ser un rey que tiene que guiar a 300 hombres contra 20.000 en la guerra. Eso es un conflicto mayor, pero sigue siendo un conflicto igual al del hombre que no encuentra las llaves del auto. ¿Sí? Son dos cosas que son necesarias para contar la historia cinematográfica. Sin conflicto no hay historia. Bien, si ya tenemos conflicto, entonces seguramente ya también tenemos una idea de cuál va a ser nuestro personaje o personajes principales, ¿sí? Importantes a la hora de definir la idea. Luego están los personajes secundarios y las distintas clasificaciones. Pero eso viene más adelante. Lo primero que tenemos que definir es el protagonista de nuestra historia, ¿sí? El protagonista, que va a tener una relación directa con el conflicto. Porque, por ejemplo, un personaje de la Edad Media, y seguramente que no va a tener un conflicto en el cual estén involucrados robots. O tal vez sí, ¿no? Pero vamos a un caso un poco más tradicional. Entonces ahí vamos definiendo a nuestro protagonista casi a la misma vez que su conflicto. Una vez que tenemos el protagonista, el conflicto, y ya sabemos qué tipo de historia queremos contar o cuál es el mensaje, ahí viene otra definición, que va enteramente ligada con el qué queremos contar, ¿sí? La idea del mensaje que queremos dar con nuestra película. Una vez que tenemos estos elementos, ya estamos habilitados o ya tenemos lo necesario para comenzar a contar nuestra idea en pocas líneas. Para empezar a armar lo que es el storyline. El storyline tiene que tener el inicio, el desarrollo y el final de nuestra historia. Si es la idea que teníamos en un principio, junto a todos los elementos que acabamos de detallar, contados en pocas líneas. Les voy a dar un ejemplo que se me ocurre de una storyline, así, lo que me va surgiendo en el momento.
algo que se me acaba de ocurrir, ¿sí? En este storyline, si se fijan, están las tres cosas que les detallaba recién, ¿sí? El inicio, el desarrollo y el final. Bien, una vez que ya tenemos definido el storyline, vamos con lo que es la sinopsis. Ejemplos de sinopsis no les voy a dar porque eso lo pueden buscar en internet. Les voy a decir más o menos lo que es, sí, porque tardaría mucho en escribirlo y la verdad que sería muy pesado. Pero una sinopsis es más o menos un resumen de la historia en media carilla, no más de eso. El objetivo de una sinopsis es informar, si no tiene que tener una visión crítica. Es informarle a la persona que va a leer nuestro guión de qué se trata. Un guión por ahí no es como un libro en el cual no queremos saber el final. ¿Sí? En un guión normalmente el que lee un guión es para trabajarlo, para trabajar en el proyecto, para dar un subsidio, demás. Entonces la sinopsis lo que tiene que hacer es una información previa que contenga datos clave, digamos, de la historia. Ahora vamos a ir con la parte más interesante, que es cuando nuestra historia comienza a tomar forma de guión cinematográfico. Antes de comenzar a escribir el guión, tenemos que tener bien en claro qué es una escena. El guión se divide en escenas. Las escenas son unidades de espacio y de tiempo. ¿A qué me refiero con unidades de espacio y de tiempo? Les voy a dar un ejemplo de una escena. ¿Sí? Comenzamos por el encabezado. El encabezado tiene detallado esta unidad de espacio-temporal, ¿sí? Se detalla primero el espacio, living casa de Juana. ¿Por qué living casa de Juana y no solamente casa de Juana? Porque siempre hay que llevarlo a la mínima expresión, ¿sí? Si hubiera una caja dentro del living de la casa de Juana donde se sucediera una escena, hay que detallar como caja, living casa de Juana, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la casa de Juana se puede suceder una escena en la habitación, otra en el living, otra en el patio. Y al estar en espacios diferentes, son momentos de la historia diferentes y hay que trabajarlos como escenas diferentes. Luego está lo que es el tiempo. ¿Por qué detallar si es de noche o de día? Porque puede que haya una escena en el living de la casa de Juana que se suceda en el día y otra en la noche, y ahí siguen siendo puestas diferentes, entonces tienen que estar detalladas. Además, seguramente pueden llegar a ocurrir cuestiones totalmente diferentes, por eso tienen que estar diferenciadas. Una escena es una unidad de espacio y de tiempo, muy importante. Todos los guiones necesitan estar divididos de esta manera, por una cuestión de que la historia sea más clara y por una cuestión de después poder trabajarlo en lo que es el rodaje, ¿sí? Poder organizar el rodaje. Bien, una vez que tenemos el encabezado, vamos a ir a describir lo que es la imagen. En lo que es la descripción de la imagen, tenemos que traducirlo justamente en una cuestión visual, ¿sí? No podemos detallar sentimientos, emociones, porque eso no lo vemos, ¿sí? Eso es algo que pasa en el interior de los personajes. Ahí ya tenemos algo que se traduce de una manera visual. Si sabemos que Juana está llorando, y podemos deducir, esto también, bueno, va en la actuación, ¿no? Pero ya podemos deducir que Juana está triste. Eso no es necesario demostrarlo de ninguna otra manera, está llorando. Podemos hacerlo de otra manera, de repente puede no estar llorando, puede simplemente estar mirando al vacío y ahí ya estamos demostrando una cierta tristeza, una cierta melancolía, pero ya se está viendo en imágenes, se está viendo puntualmente en la cara de la actriz. Bien, una vez que detallamos la imagen, esto podemos seguir detallándolo. Está bueno que ya desde un inicio se muestre lo que es el espacio, lo que es este living casa de Juana, ¿sí? Lo que tiene, eso también nos va contando una historia. Los objetos también cuentan historias, las escenografías cuentan historias también. Lo podemos ir detallando desde el guión. Luego con lo que es el equipo técnico se va trabajando y se va modificando, ¿sí? Es un proceso de constante cambio.
Pero bueno, básicamente se describe un poco el espacio y algo del personaje principal. Esto es lo que es la parte de imagen, ¿sí? Esto es realización audiovisual, esto es una película. La mayoría de las películas tienen sonido, algunas no, pero la mayoría sí. Entonces eso lo tenemos que detallar también. ¿Cómo se detalla normalmente el sonido? Se detalla en un párrafo que es más corto que el de la imagen. Esta es la manera habitual, ¿sí? La cuestión es que se diferencie, nada más. Si investigan un poco en internet van a ver que hay varias maneras de escribir el guión. Pueden seguir la que crean conveniente. Lo importante es que el sonido esté diferenciado de la imagen. Entonces, como se hace usualmente, en un párrafo más corto, detallamos el sonido. Puede ser en la habitación contigua, ¿no? O en la cocina, si después vamos a describir ese espacio. Entonces, sonido de agua que hierve en la habitación continua. Si ahí lo detallamos, le podemos poner un formato como para diferenciarlo. Y algo que es importante que tengan es alguna aclaración de cómo percibimos ese sonido. Si está en la habitación contigua, podemos poner sonido fuera de campo distorsionado. Se me ocurre, ¿no? De repente, ¿no? Sonido fuera de campo distorsionado. Bien. Que esta es una buena aclaración, como les decía, para saber cómo lo percibimos al sonido. Entonces, una vez que tenemos el encabezado, la parte que hace referencia a la imagen y la parte que hace referencia al sonido, ya tenemos lo que es la estructura básica de una escena y la estructura básica de un guión. Como les decía, para escribir tengan en cuenta que tienen que tener un personaje el cual tiene un conflicto. Esto es fundamental. Volvemos siempre a lo mismo. Un personaje con un conflicto y una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Esto sería la parte más técnica de cómo escribir un guión. Como les decía, hay varias maneras de lo que es cómo acomodar el texto y demás, pero siempre lo importante es saber qué es una escena, dividirlo bien en unidades de espacio y de tiempo, ¿sí? Dividir las escenas como tienen que ser, que es como unidades de espacio temporal, es muy importante para después poder trabajar sobre el guión. Recordar que las descripciones tienen que poder verse en imágenes, ¿sí? Tienen que poder ser visualizadas en imagen, tienen que poder ser contadas, en imágenes, ¿sí? No se pueden contar sentimientos, sí se pueden demostrar, como les decía, en la cara de los actores o tal vez en alguna acción, ¿sí? Pero nunca Juan está triste, Pedro está alegre, no, Pedro sonríe, Juan llora, ¿sí? Y luego la parte del sonido, que siempre es muy necesaria para acompañar la imagen. Si no está la parte de sonido, al leer un guión damos por sentado que es cine mudo y que tampoco tiene música, ¿sí? Es importante eso, y desde el sonido también se cuenta, ¿sí? Jueguen mucho con lo que es el contraste entre la imagen y el sonido, ¿sí? Con sonidos que tal vez no pegan con la imagen, experimenten con eso. Fíjense que en las películas el sonido está muy trabajado, que desde el sonido también se cuenta. Bueno, esta es la manera básica de escribir un guión. Lo importante siempre es que empiecen con una idea, que la idea les guste, que tengan una convicción por esa idea. Lean, investiguen, vean, hagan. Si la manera en la que se aprende a contar una historia en el cine es haciendo cine, es contando y contando y contando, viendo las reacciones del público, experimentando. Esto es arte, acá hay que experimentar y todo lo que aprendan lo tienen que romper. Esa es la manera de innovar, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado. Es mi primer tutorial, así que seguramente los próximos van a ser mejores. Espero sus opiniones y espero también que la info que les estoy dando les sirva, que lean, que hagan, investiguen y vean mucho cine, vean cine del mundo. El cine no se termina en Estados Unidos,
De hecho, la industria cinematográfica más prolífera no es la de Hollywood. Si investigan por ahí un poco, ya van a descubrir cuál es. Entonces, vean cine del mundo, que todos pueden contar una historia, ¿sí? Solo hay que saber qué se quiere contar, ¿sí? Tener un mensaje claro, tener un personaje, tener un conflicto y inicio, desarrollo y final. Muchas gracias a todos por su tiempo y hasta un nuevo tutorial.